Plan de control de cárceles y desarme de bandas, todo un tema. Vamos a hacer el contexto. El pasado 20 de junio, Xiomara Castro, jefe de Estado de Honduras, ordenó a sus Fuerzas Armadas decomisar armas de fuego dentro de las prisiones, luego de la matanza de 46 reclusas. Pero nos preguntamos, ¿Honduras copia el método de Bukele, presidente de El Salvador, para acabar con pandillas por enfrentamientos? Bueno, todo un tema, como les decía, y para hablar de esto nos acompaña el día de hoy el periodista Germán Briceño, director web del diario La Prensa en San Pedro Sula, Honduras. Germán, te saludamos Unaya Menábar y quien te habla Albany Lozada. Bienvenido a Agenda de Éxitos y gracias por aceptar la invitación al programa. Bienvenido, Germán. ¿Tenemos a Germán en la línea? ¿Nos escucha, Germán? Creo que sí. Bueno, vamos a ver si retomamos al parecer, sí, pero bueno, por alguna razón como que no se está escuchando bien la señal, si lo tenemos, no lo tenemos allí. Bueno, en definitiva, este tema de control de las bandas y control de las cárceles, bueno, hay que jugar con un equilibrio muy delgado entre establecer medidas de control y de desarme de estas bandas y todo lo que tiene que ver con el respeto de los derechos humanos. El punto central y lo que fue noticia hace unos días fue esta matanza, 46 reclusas, al parecer fue un motín que se creó dentro de una de las cárceles femeninas, precisamente por alguna de estas bandas internas, por el control total de la cárcel, y bueno, se terminó produciendo esta masacre que dejó como saldo a 46 reclusas, y bueno, había incluso los propios familiares exigiendo que se tomaran medidas pues más severas para controlar esa situación. Uno lo que le llama la atención es cómo ahora es que van a tomar control sobre las armas. ¿Qué pasa hasta ahora? ¿Hasta qué punto hay, no sé si llamarlo complicidad o bueno, se permite que estas situaciones avancen para que, bueno, internamente los reclusos se organicen y puedan entonces controlar la situación dentro de las mismas cárceles? Pero bueno, dejemos que sea Germán Briceño, editor web del diario La Prensa de San Pedro Sula en Honduras. Ahora sí lo tenemos en la línea telefónica. Germán, buenos días, te saludamos desde Caracas. Unaya Menábar y Albany Lozada. Bienvenido, ¿Cómo Germán. estás? Germán, ¿nos escuchas? No, tenemos problemas con la comunicación. Yo propongo que escuchemos música y vamos reconectando con Germán y regresamos. Ya lo tenemos, ¿estás segura, Verónica? Germán, ¿nos escuchas? Sí, muy buenos días nuevamente. Un gusto saludarlos a todos nuestros seguidores en Venezuela y en todas partes del mundo, y es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. No, el gusto es nuestro y muy interesados en saber cuál es la situación que se está viviendo en Honduras, sobre todo luego de esta decisión de la presidenta Xiomara Castro de, bueno, aplicar algunas medidas tal vez un poco más duras para desarmar las cárceles, todo a propósito de la masacre que se presentó hace unos días en una cárcel femenina allí en Honduras. Y la pregunta que muchos se hacen es, bueno, si se estarían aplicando las mismas técnicas que el presidente Bukele, hasta qué punto esas medidas duras para controlar el tema de las cárceles pudiera estar atentando también a los derechos humanos. Cuéntanos un poco qué se está viviendo en ese sentido allí en Honduras. Bueno, definitivamente esta intervención y este endurecimiento, digamos, de los controles en las cárceles se da, pues bueno, después de, como tú lo decías muy bien, de distintos hechos pues que se han presentado en las cárceles, ¿verdad? Desde hace casi un mes, 2 meses, pues se han venido presentando una serie de sucesos. El más grave, pues el que tú decías, la matanza pues de privadas de libertad de pandillas rivales en una cárcel femenina aquí en Honduras. Y eso pues ha generado ese cambio en la política de manejo del sistema carcelario por parte del gobierno. Obviamente el sistema carcelario pues ha pasado de ser manejado por civiles a estar a cargo nuevamente de las fuerzas de seguridad, que ya han realizado los primeros operativos dentro de las cárceles, encontrando pues obviamente drogas dentro de las cárceles, armas de fuego, granadas, una situación bastante compleja, pues, y que ha generado pues también este tema, estos señalamientos sobre si se está copiando o no el modelo de El Salvador, pero definitivamente
pues sí responde a una necesidad de volver a tomar el control en las cárceles. Ahora, ¿qué expectativas específicamente hay, Germán, con este pase de manos de civiles a el Estado para poner orden, si se quiere, en las cárceles de Honduras? Pues definitivamente las expectativas, la primera, la que toda la población quiere, es ver si realmente esto es efectivo. Aquí en Honduras anteriormente, en los gobiernos anteriores, la situación de las cárceles pues era bastante estricta, con restricciones incluso en las comunicaciones, en las cercanías a las cárceles, eso para que los presos, los líderes de estas organizaciones pues no puedan desde las cárceles ordenar crímenes y seguir pues en las actividades ilícitas que llevan, ¿verdad? Esa es la principal digamos, expectativa de lo que pueda pasar. Pero también está la expectativa de que no se incumplan los derechos, o sea, que se respeten los derechos humanos de los privados y que pues esto no desemboque en una situación pues que más adelante pueda traer demandas para el Estado y todo esto por el incumplimiento de esos derechos humanos. ¿De cuántos reclusos o cuántos privados de libertad estamos hablando entre procesados y ya condenados? Bueno, el sistema carcelario de Honduras es bastante grande. No te tengo el dato exacto en este momento, pero sí estamos ante un sistema carcelario que está desbordado de personas. Ya la ocupación carcelaria es enorme, ¿verdad? Y el sistema se ha visto desbordado. De hecho, se han construido aquí en Honduras durante los últimos gobiernos diversos centros de máxima seguridad para poder desocupar un poco y ayudar a bajar esa situación de hacinamiento que se da dentro de los principales centros y también pues para controlar un poco a estas organizaciones criminales pues que son muy fuertes aquí en el área centroamericana. ¿Se ha hecho algún tipo de investigación, Germán, con respecto a bueno, cómo fue posible que en las cárceles, mientras estaban en manos de civiles, se pudieran producir todos estos problemas, ¿no? Desde el porte de armas dentro del penal, como el ingreso de drogas también. ¿Se ha hecho alguna investigación? ¿Eso ha arrojado alguna, digamos, algún resultado? Sí, definitivamente que sí, y obviamente pues arroja temas de corrupción, también el tema pues que demuestra nuevamente la actividad que tienen los líderes y los miembros de estas organizaciones criminales que continúan operando desde las cárceles hondureñas y obviamente pues en participación con esas deficiencias o beneficiados por las deficiencias que tiene el sistema carcelario también en la cantidad de personas que controlan, ¿verdad? No es solamente que haya una sobrepoblación de presos o de internos, sino también la gran carencia de personal para poder manejar esas poblaciones carcelarias tan grandes. No, nos decías de la presencia de bandas. Uno tal vez en el imaginario popular uno identifica tal vez a los grupos como Maras con Salvador, pero ese tipo de estructura delictiva también está presente allí en Honduras y son grupos solamente nacionales o terminan teniendo también conexiones con otros grupos, bien sea del narcotráfico, del tráfico de armas, etcétera, de otros países de la región. Es de todos los países. Estamos hablando de las pandillas, también conocidas como maras. Hay dos que son muy fuertes, la MS y la pandilla 18. Aquí en Honduras tienen una presencia muy fuerte, pero no es solo aquí en Honduras, están en El Salvador, Guatemala, México. Y claro, obviamente estas organizaciones siempre tienen relación pues con organizaciones más grandes como ya el narcotráfico e incluso pues llegan a zonas como Estados Unidos y otros países de la región. Estaba leyendo, Germán, que todo este motín que se produjo el 20 de junio pasado aparentemente ocurrió también después de un fin de semana muy sangriento allí en Honduras. Las cifras o las estadísticas, ¿qué dice el Estado con respecto a la seguridad en el país?
En los últimos meses, en lo que va del año, hemos visto un aumento en la cantidad de hechos criminales y hechos delictivos que se han presentado en diferentes sectores. Y preocupa mucho más porque hay hechos puntuales en donde pues se masacran a 10 personas que están ligados a algo o que estaban en compañía de alguien en el momento no apropiado, y entonces pues llegan ahí los grupos criminales y generan este tipo de hechos, y se ha venido dando una escalada, un aumento de la violencia. De hecho, en la ciudad en la que me encuentro, en este momento hay un toque de queda de 11 de la noche a 6 de la mañana, 4 o 6 de la mañana, pues debido precisamente a un hecho criminal que sucedió en un municipio cercano a la ciudad de San Pedro Sula, que se llama Choloma, en donde murieron 10 personas. Entonces, el gobierno ha tratado, además de hacer el tema de estas regulaciones en los centros penitenciarios, pues también ha hecho, ha tomado determinaciones como el toque de queda aquí en San Pedro. También hay un proceso de desarme en un departamento que se llama Colón, que es un departamento del litoral atlántico hondureño, y se han pues tratado de frenar a los grupos criminales pues con este tipo de medidas, y lo que desnuda a la hora de la verdad toda esta situación es la falta de una política de seguridad más fuerte en Honduras, que es un punto pues de trasiego de droga, es un punto de acción de bandas delictivas muy fuerte a nivel centroamericano. Sí, bueno, uno ha escuchado también muchas oportunidades y en esos rankings terribles que se hacen a veces, siempre se ha ubicado a San Pedro Sula como una de las ciudades más peligrosas del mundo incluso y del continente, pero tiene como ese estigma la ciudad. Ahora, ¿qué reacción ha habido por parte tanto de la población como no sé, sectores de la oposición, etcétera, a la presidenta Xiomara Castro cuando se anuncia este tipo de medidas? Y no sé, ¿cómo están revisando no sé, porque evidentemente también tiene que haber allí un control de armas muy fuerte por parte del Estado, que es el garante y es el que debería tener el monopolio de las armas, ¿no? Sí, definitivamente que sí. Bueno, la principal preocupación es el tema de qué es lo que está pasando con el tema de seguridad, qué es lo que se está haciendo, o cuál es la política que se sigue en este gobierno con ese tema, un tema que desafortunadamente vuelve a poner a San Pedro Sula como en el ojo del huracán, luego de que se había venido haciendo un trabajo importante por parte de gobierno, de empresarios, de la misma población, como por cambiar esa imagen desafortunada que se tiene en esta ciudad, pero pues nuevamente se disparan los hechos delincuenciales, y obviamente el principal tema es la preocupación. ¿Por qué se está haciendo por parte de las fuerzas de seguridad? El otro tema, pues con el tema de los toques de queda, es el tema económico, ¿no? San Pedro Sula es una ciudad que es motor de la economía hondureña, es el polo de desarrollo en Honduras, y pues obviamente los toques de queda afectan a diferentes sectores, los restaurantes, hoteles, bares, discotecas y otros negocios, ¿verdad? Y eso pues sí ha generado el llamamiento muy fuerte. De hecho, este fin de semana, hoy o mañana, hay una marcha aquí en San Pedro Sula, precisamente de los sectores empresariales que se sienten afectados con esta medida. Así que, y obviamente también en los demás departamentos, pues la otra mirada es qué tan efectivo está siendo ese desarme del cual nosotros estamos hablando. Porque para las personas que son o que tienen un arma de fuego, pero ¿qué pasa con los grupos delincuenciales que no tienen ningún registro y hacia los que el gobierno no tiene ningún control? Claro. Te pregunto también, Germán, porque una de las medidas que tomó la jefe de Estado de allá, de Honduras, Xiomara Castro, fue proceder a imponer 15 días de toque de queda, es lo que entiendo, pero que podrían ser prorrogables. Al día de hoy ya no hay toque de queda, se extendió finalmente ese toque de queda. No, esto entró apenas hace 3 días, 4 días, bueno, en el área a ver, aquí
hay que tenerlo en cuenta. A ver, para San Pedro Sula entró el toque de queda en vigencia el pasado 4 de julio, hace 3 días. Sí. ¿Por qué? Porque aquí se estaba celebrando las fiestas de San Pedro, ¿verdad? Entonces, digamos, estaba la feria de la ciudad. Obviamente se tomó la determinación de que el toque de queda empezara una vez terminadas las ferias, que fue el 4 de julio. Entonces llevamos 3 días con toque de queda, ¿verdad? Pero en un municipio que queda a 40 minutos, ya el toque de queda sí se vive desde hace cerca de 8 días, desde hace 15 días, luego de la matanza de estas 10 personas. Y pues obviamente los efectos son un poco lo que te he venido diciendo de pues esa preocupación en el sector empresarial por los rastros o los efectos económicos que deja, y de parte de la población por el tema de la efectividad que esto está teniendo realmente. Bueno, ya nos decías que tiene un problema de hacinamiento y que lo han tratado de resolver construyendo nuevas cárceles. En muchas oportunidades, y lo hemos visto también en Venezuela, esos casos de hacinamiento también tienen que ver con como que los fiscales y los jueces están como sobrecargados, están sobrepasados con la cantidad de casos, entonces son muchos los a lo mejor los procesados, las personas que están detenidas, pero que no tienen todavía una sentencia porque no hay chance humanamente de procesar a todos y cada uno de ellos. En este caso, el Poder Judicial de Honduras, ¿cómo está? ¿Hay suficientes jueces, hay suficientes fiscales que puedan llevar los casos para evaluar realmente si los detenidos son o no culpables de haber cometido algún crimen que amerite estar allí en la cárcel? Claro, esto es una cadena, y hay que entenderlo así como tú lo dices. O sea, de verdad hay una mora judicial también bastante alta, también debido a la necesidad de recursos, a los pocos recursos que se tienen en un país pues como Honduras. Sí, lo que tú dices es correcto, está muy bien dicho. Hay jueces que tienen una gran cantidad de procesos, esto hace que los procesos fluyan muy lentamente, eso sobrecarga las cárceles, y pues también también el reflejo de lo que está pasando a nivel económico en Honduras, ¿verdad? En donde pues ayer precisamente la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, aquí en nuestro país, se reunía con los empresarios precisamente para analizar toda esta situación que está sucediendo, y ella pues decía que Estados Unidos va a continuar apoyando en lo que se pueda al Poder Judicial para tratar de darle esa movilidad que se necesita. Y hacía también el llamamiento por parte de los empresarios de que, pues, lejos de todo esto, esta espiral que se está viviendo, lo único que es un reflejo de la grave situación económica que se está viviendo en Honduras. Hay una caída muy fuerte en la inversión extranjera debido a temas de falta de energía. Aquí ha habido una crisis energética muy grave en los últimos meses también. Hay un tema de la seguridad jurídica que quieren los empresarios al venir a Honduras, esto pues con el cambio de gobierno, y pues también a esta situación de seguridad que se está viviendo. Entonces hay muchas relaciones que se pueden tejer a lo largo o en torno a este tema, ¿verdad? Pero el principal es la falta de oportunidades de empleo, de ingresos para los hondureños, que pues se ven en cierta forma obligados o tentados por estos grupos delincuenciales pues a cometer delitos, y eso pues sobrecarga el sistema judicial, sobrecarga las cárceles, y es pues una espiral que desafortunadamente se va volviendo en un círculo vicioso. Así es. Caramba, Germán, te agradecemos enormemente, muy complejo, sí, ¿no? Y cuando hay una situación de crisis económica en un país, inmediatamente pues la consecuencia es la inseguridad, y como dice Germán, bueno, esa espiral de problemas, de acontecimientos que lo único que hacen es empeorar. Bueno, deseamos de corazón, Germán, que la situación con el paso del tiempo mejore. Ya sabemos lo que nuestros países están enfrentando. Era Germán Briceño, editor web del diario La Prensa en San Pedro Sula, Honduras. Son las 11:58 de